Muy bien. Vamos a hablar entonces de cómo desarrollar compromiso en nuestros discípulos, ¿sí? Vamos a hablar varios temas relacionados con este tema central. Vamos a hablar de que el compromiso se desarrolla. Vamos a hablar de que el compromiso es respuesta al desafío. Vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo desarrollar compromiso en un discípulo con los materiales que ustedes tienen dentro del plan. Vamos a mirar causas de pasividad, vamos a mirar principios relacionados con el compromiso, vamos a mirar el tema de cómo colocar delante de nuestros discípulos una visión más grande que ellos para lograr compromiso, y finalmente vamos a cerrar con el precio del discipulado. Nos metemos en este tema que es apasionante, es uno de los temas que más nos hace pensar a los pastores cómo podemos mover a nuestra gente a un compromiso real, cómo nuestros discípulos se pueden transformar en verdaderos discípulos. Lo primero que queremos compartir es que el compromiso se desarrolla alejándonos del efecto mágico que esperamos muchas veces en las personas. Es verdad que oramos por nuestros discípulos, pero la realidad es que muchas veces esperamos que sucedan cosas en la vida de nuestros discípulos que más que acercarse al deseo de un obrar milagroso de Dios, esperamos que ocurran cosas mágicamente en ellos, que por lo menos por lo que encontramos en el ejemplo de Jesús no es el camino adecuado. La otra manera de pensar en el compromiso es a través del desarrollo, ¿sí? El desarrollo de un proceso personal en el cual nosotros trabajamos con los discípulos y los vamos llevando a un compromiso cada vez mayor, ¿sí? Evidentemente, si Jesús tenía el poder para hacer un chasquido de dedos y que las personas maduren y se comprometan, lo podría haber hecho. Sin embargo, no lo hizo de esa manera. Evidentemente, no porque no tenía el poder para hacerlo, sino porque eso no, tal vez no iba a servirnos a nosotros como proceso de desarrollo de compromiso de discípulos. Sus discípulos tenían que ver algo que esté a su alcance, algo que no sea mágico, algo que esté relacionado con el obrar de Dios, pero también con trabajo que ellos tenían que hacer para desarrollar ese compromiso. Y Jesús lo hizo de esta manera, lo hizo simple, lo hizo personal, lo hizo práctico, lo hizo basado en la palabra de Dios, y a través de la relación fue llevando a sus discípulos a través de un proceso personal donde desarrolló el compromiso de ellos de una manera cada vez mayor, y eso se vio reflejado en que muchos de ellos, la mayoría de ellos, terminaron muriendo por la causa de Cristo. Evidentemente ellos habían llegado a un nivel de compromiso importante en sus vidas como para dar su vida por eso que creían. El compromiso se desarrolla, y esto muchas veces se puede desarrollar de dos maneras, en algunas personas de una manera más directa y en otras personas de una manera más gradual. Por ejemplo, en el apóstol Pablo vemos un compromiso rápido y directo desde el primer día que él acepta a Cristo. Esto se refleja en las palabras de Pablo cuando él dice, ¿qué querés que haga? Pablo enseguida está diciéndole a Jesús que está comprometido con obedecer y accionar en aquello que él le mande hacer. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que enseguida él empezó a predicar de Cristo. Bueno, tenemos casos de esto, no son todos, pero sí tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que el mismo día que aceptan a Cristo, su vida produce un cambio total, dan vuelta a la página, ese mismo día empiezan a servir, a amar, a predicar, a hacer la obra, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta porque mientras estas personas se lanzan con todo a obedecer al Señor, necesitan igualmente el acompañamiento de aquellos que lo van a ayudar a madurar en ese camino. El compromiso es directo, pero la madurez nunca es directa. Por lo tanto, está buena la respuesta rápida, directa de estas personas, pero tenemos que tener en cuenta que necesitan igualmente el acompañamiento para que esa obediencia directa vaya acompañándose de una madurez gradual,
¿sí?, que va a venir en la vida de esta persona. Y el otro elemento de desarrollo en el compromiso es el gradual, justamente. El apóstol Juan lo dice en su carta cuando él menciona a los padres, a los jóvenes y a los niños. Y no se está refiriendo a lo biológico, sino que se está refiriendo justamente a madurez espiritual en los cristianos que él había formado. Esto nos habla de que evidentemente hay un crecimiento que se va dando en las personas, donde ellos van asumiendo responsabilidad, y al asumir responsabilidad van adquiriendo un compromiso cada vez mayor. Este proceso que Jesús desarrolló, ¿sí?, con sus discípulos, nos deja un ejemplo bien claro de cómo podemos trabajar. Los que estuvieron siguiendo estos 2 meses de enseñanza de discipulado, y lo hicieron de manera completa, siguiendo también el otro curso de cómo hacer discípulos, habrán visto los 8 principios que Jesús utilizó para formar a sus primeros 12 discípulos. Vemos ahí un proceso, vemos principios bíblicos, vemos 3 años de trabajo, ¿sí?, y principios bíblicos que Jesús fue desarrollando para llevar a esos discípulos al compromiso. Empezó por la selección, continuó por la asociación con ellos, ¿sí?, el estar, dice que la Biblia que lo llamó para estar con él y para enviarlos a predicar, pero él se asocia con estos discípulos para trabajar juntos. Enseguida les habla de consagración, de que la semilla tiene que morir, de que hay que negarse a sí mismo, que hay que tomar una cruz, y coloca la consagración delante de ellos como un elemento clave. Continúa comunicando, ¿sí?, el principio de comunicación, enseñándole todas las cosas que el Padre le enseña, colocando el Espíritu Santo también como el que trabaja para guiarnos a toda verdad. Comunica todo aquello que el Padre le da a él, se lo comunica a sus discípulos. Pasa al principio siguiente, que es la demostración, y aquí nos encontramos con uno de los componentes más importantes del compromiso de nuestros discípulos. Muchas veces nosotros, no voy a hablar mucho de esto porque ya lo hemos tocado en los 7 temas que hemos visto anteriormente, pero está claro que el que nosotros como pastores seamos un modelo vivo de lo que queremos que nuestros discípulos hagan, ¿sí?, es un paso que no podemos esquivar, no podemos buscar atajos en esto. ¿Por qué estos 12 discípulos se comprometieron hasta la muerte? Porque tenían un modelo de compromiso muy importante delante de ellos, que era Jesús. Y Jesús, como cabeza de la iglesia y como modelo de discípulos que se iban a comprometer, nosotros vemos en él algunos compromisos bien claros. Hay muchas cosas en las que Jesús puede decir claramente: sí, yo soy un modelo de esto, un modelo vivo, ¿sí? Por ejemplo, Jesús podía decir: ¿Jesús fue un modelo de oración? Sí. ¿Jesús fue un modelo de vida devocional? Sí. ¿Jesús fue un modelo de atesorar la palabra de Dios y utilizarla correctamente? Sí. ¿Jesús fue un modelo de predicar? Sí. ¿Jesús fue un modelo de hacer discípulos? Sí. ¿Jesús fue un modelo de misionar? Sí. Él recorrió Jerusalén, Judea, Samaria y más allá también. Entonces, cuando nosotros miramos nuestros ministerios, nos tenemos que preguntar: ¿yo soy modelo vivo de estas cosas? O sea, quiero que mi gente haga estas cosas. ¿Yo les estoy mostrando a través de mi modelo en la práctica que hago estas cosas? Porque a veces como pastores no nos damos cuenta y estamos pagando la factura de la luz de la iglesia, buscando un techista para que venga a arreglar el techo, estamos yendo a pagar la cuota en la asociación de nuestra iglesia, y cuando nuestros miembros nos miran, no encuentran que somos un modelo de evangelizar, de hacer discípulos, de abrir nuevas obras, de enviar misioneros. Entonces, cuando nosotros reclamamos en ellos ese compromiso, la pregunta es: ¿basados en qué nosotros le pedimos este compromiso a nuestros miembros o a nuestros líderes? Aquí es muy importante este principio de demostración, que nosotros como pastores, si Jesús hizo estas cosas, que era la cabeza de la iglesia, y no las delegó a nadie, sino que él asumió ser un modelo vivo de vivir los valores de Dios, nosotros como pastores también lo tenemos que estar haciendo. Después no nos podemos quejar de decir: mi gente no es comprometida. Nuestra gente va a terminar siendo un espejo de lo que nosotros somos. Por lo tanto, aquí es muy importante que este principio de demostración lo apliquemos en nuestro ministerio. De ahí viene el principio de delegación, de ya darle tareas a esos discípulos que, como ya se consagraron, recibieron la enseñanza a través de la comunicación,
vieron cómo se hace a través del modelo de Jesús, ahora a ellos se les asigna la tarea y ellos la asumen, o sea, ya se ve que están en un grado importante de compromiso como para asumir las tareas que Jesús le da. Jesús los sigue supervisando para que hagan esa tarea bien y finalmente esto da como resultado la reproducción. Entonces con el paso del tiempo ya no son 12, ahora son 50, 70, 120 y siguen creciendo. ¿Qué indica esto? Que todo este proceso de trabajo donde Jesús está desarrollando el compromiso de ellos a través de estos principios y a través del tiempo, va a dar como resultado la iglesia que Jesús edifica. Entonces nos queda claro el concepto de que el compromiso es algo que se desarrolla a través de un trabajo que realizamos con nuestros discípulos. No es algo que surge de la nada, no es algo que se produce mágicamente, sino que es el resultado normal y la consecuencia de un trabajo que nosotros realizamos como pastores o como líderes. Otro aspecto muy importante del compromiso es que en el ministerio de Jesús encontramos que el compromiso es una respuesta al desafío constante que Jesús hace a sus discípulos. Desafiar a la gente significa que siempre la estoy tratando de llevar a la obediencia y a la práctica, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, Marcos 3:14. Dice que desde que los estableció, desde que empezó el ministerio de Jesús con los 12, Él los llamó para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Ya un primer desafío. Cuando ni siquiera habían visto la lección 1, Jesús ya les está hablando de que están con Él, pero también los va a mandar a predicar. Por lo tanto, ya le empieza a poner desafíos. Cuando los invita a que sean pescadores de hombres. Ellos dicen, no, nosotros trabajamos con redes y con pescado. Bueno, ahora van a trabajar con personas. Esto ya es un desafío para los pescadores. Entonces, encontramos que Jesús no tiene miedo de desafiar continuamente a sus discípulos y a todo el que se acerca a Él con la intención de hacer discípulo, ¿sí? Con la intención de ser su discípulo, perdón. Entonces, ¿qué encontramos? Que nosotros muchas veces, en primer lugar, muchas veces no desafiamos, no nos animamos a desafiar. En segundo lugar, que creemos que el desafío puede hacer que la gente se ofenda, que la gente se vaya o que la gente se enoje, ¿sí? Bueno, Jesús en su vida ministerial asume el riesgo de desafiar a su gente. Como lo dice un líder, él dice que hay un principio de liderazgo que dice así, o usted los desafía o los pierde. Y uno dirá, no, no, pero los míos no se fueron. No, no se fueron, pero están ahí, no hacen nada, que es lo mismo. ¿Sí? O sea, usted los perdió. No perdió la presencia física. Pero el pastor que dice, yo tengo acá 100 personas, pero ninguno sale a predicar. ¿Sí? Entonces, el principio es, o los desafía o los pierde. Van a entrar en inercia, en pasividad, no van a hacer nada. Es mejor que se vayan. ¿Sí? Ahora, desafíelos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene en su ministerio el componente continuo del desafío. Fíjense, le viene un joven, rico, con mucha plata, ¿sí? Podría haber sido un buen ofrendante para el ministerio de Jesús. Entonces Jesús mirándole, lo amó, dice la palabra de Dios. Y acá está el primer componente importante para que nosotros nos animemos a desafiar. El que ama desafía, ¿sí? Es al revés de lo que uno piensa. Uno dice, no, yo no le digo nada porque lo quiero. No, si lo querés lo tenés que desafiar, porque todos necesitamos desafíos, ir hacia lo próximo que Dios tiene para nosotros. Si no lo desafiamos, no va a alcanzar ese propósito que Dios tiene para su vida. Y nosotros, si Dios nos puso alrededor de la vida de Él, es justamente para que una de las cosas que hagamos es desafiarlo. Por lo tanto, el que ama desafía, ¿sí? Dice, le amó. ¿Y qué le dijo? Te falta una cosa, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Salió corriendo el joven rico, ¿sí? Y Jesús no lo fue a buscar y le dijo, vení que te lo explico de nuevo. No hacía falta. ¿Por qué? Porque el desafío le había quedado grande al joven rico. No daba la talla para ser un discípulo de Jesús. Como lo dice la palabra más adelante, lo vamos a ver después, usted no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar y usted no está listo para pagarlo. ¿Sí? Entonces usted llámese como quiera, cristiano, miembro de Cristo, seguidor de Cristo, discípulo mío no puede ser. ¿Por qué? Porque no da la talla. Entonces, Jesús es alguien que desafía. Y si nosotros queremos llevar a nuestros discípulos al compromiso, ¿sí? Vamos a tener que aprender a desafiarlos.
Otro ejemplo de Jesús: hagan discípulos, prediquen el Evangelio, sean testigos. Y podría seguir tomando pasajes de la Biblia donde Jesús desafía a sus discípulos a cosas prácticas, ¿sí? A cosas concretas, a desafíos cada vez mayor. Primero los mandó a predicar, después los mandó a ser discípulos, después le dijo que sean testigos hasta lo último de la tierra. Los desafíos van en aumento para todo aquel que está cerca de Jesús. ¿Por qué Jesús no tenía miedo? En este pasaje de Juan 6:67 se ve claramente que Jesús no tenía miedo. Porque es mejor tener 2 o 3 discípulos que son verdaderamente discípulos dispuestos a pagar el precio de ser discípulos de Cristo, a tener 50, ¿sí?, que tienen el nombre de discípulos pero no lo son. En un momento en este pasaje, un grupo de discípulos le dice a Jesús: lo que vos estás planteando es muy duro, tu palabra es muy dura. Y una versión dice que Jesús se dio vuelta y le preguntó a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? El desafío es este: ustedes decidan si lo asumen y están a la altura de ser mis discípulos, o es mejor que se vayan, porque no pueden ser mis discípulos. Entonces, Jesús no tiene miedo de desafiar. Y nosotros muchas veces queremos compromiso, pero no nos animamos al desafío, porque sabemos que el desafío puede generar cosas que tal vez no podemos manejar. Aquí lo que hay que entender es que cuando nosotros estamos desafiando con la palabra de Dios, el que desafía es Dios, y el que desafía es Jesús con sus mandatos, no nosotros. Y la respuesta del discípulo es la respuesta a Jesús, no a nosotros. Si yo le digo a un discípulo, anda y predica, y él dice, no, no quiero predicar, bueno, eso decíselo a Jesús, no a mí, porque el mandato no es de Tito, el mandato es de Jesús, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que sentirse con la libertad de desafiar, como dice la palabra de Dios, decir la verdad en amor, amar a la persona que estoy desafiando, pero amarla también a través del desafío concreto. Porque si no los desafío, ¿sí?, ellos no van a avanzar en compromiso. Nosotros como pastores y como líderes, justamente, estamos en el lugar de Jesús ahora. Es nuestro lugar. Tenemos que asumir el lugar de desafiar a la gente que tenemos alrededor. Y cada vez más, y a cada uno en lo que Dios nos indique. Por supuesto, siguiendo la guía del Espíritu Santo, pero desafiando a la gente que tenemos alrededor para que ellos suban los escalones de compromiso y puedan ir avanzando en lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Desarrollo del compromiso nos lleva a combinar estas dos cosas de las que hemos hablado, combinar proceso con desafíos, ¿sí? ¿Cómo meto a mi gente en un proceso desafiante, ¿sí?, de crecimiento continuo, y en ese desarrollo, ese compromiso de ir creciendo de a poco? Le voy a mostrar en las próximas láminas un ejercicio muy simple para que usted vea cómo nosotros hacemos esto con los materiales del plan anual y del plan Crecer en Misión, ¿sí? Los elementos son muy simples. Tengo un discípulo nuevo, tengo una persona que llegó a mi iglesia, aceptó a Cristo, es listo, está ahí listo. ¿Cómo voy a trabajar con él yo en este primer año para hacer de él un discípulo comprometido? ¿Sí? Lo primero básico es que voy a enseñarle los temas uno por uno. En vez de empezar a marearlo con un montón de doctrinas, voy a ir tema por tema, llevándolo a él en temas que lo hagan a él, en cada tema, comprometerse un poco más. Los otros 3 elementos que voy a usar son que eso que le voy a dar sea simple, porque si lo hago muy complejo, muy teológico, muy doctrinal, la persona se va a llenar de teoría y no va a saber qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ser simple, fácil, tiene que ser bíblico, ¿sí?, para que yo pueda decir, yo te estoy enseñando lo que Jesús enseña, ¿sí? Si no lo querés obedecer, arreglate con Jesús. ¿Ah? Tercero, que sea práctico, o sea, que cada enseñanza tenga una verdad práctica que él tenga que obedecer, para que de esta manera cada módulo que yo trabajo con él, cada mes de trabajo con él, sea un mes donde avanzamos en la teoría, pero fundamentalmente avanzamos en su compromiso. Y su compromiso es básicamente obedecer. Entonces, fíjense cómo lo hacemos nosotros. Una persona acepta a Cristo. Agarro el material de Nuevos Pasos, que ustedes lo tienen ahí en el módulo de discipulado, ¿sí? En la primera lección nomás ya lo que hago es chequear su decisión, ver si realmente aceptó a Cristo, ¿sí? Y ahí está el desafío de saber si él ya asumió a Jesús. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos un Evangelio donde enseñamos que Jesús es
Señor y Salvador. No sé cómo lo enseña usted, ¿sí? Pero lo animo a que lo enseñe así, Señor y Salvador, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la persona acepta a Cristo como Salvador, pero también como Señor, ¿sí? Entonces, este es el primer desafío de la elección del discipulado, ver si realmente él tomó esta decisión y le quiere dar la rienda, ¿sí? A Jesús como Salvador, pero también como Señor. En esa primera lección también lo colocamos, le ponemos el fundamento de la palabra de Dios, que todas las seguridades de la vida de él, la salvación, el perdón, la provisión, la victoria, todo esté fundamentado en qué? En la palabra de Dios, ¿sí? Y que él esté dispuesto a obedecer esa palabra de Dios, porque esto pone el fundamento para todo lo que le vamos a enseñar después. Si él no quiere obedecer la palabra de Dios, entonces no tenemos material para formar un discípulo comprometido. En la segunda lección ya le estoy hablando de la obediencia. Y el desafío acá, ¿qué es? Que empiece a obedecer, que todo lo que lea y entienda lo ponga en práctica. Y la forma de mostrar esto públicamente, ¿cómo es? A través del bautismo. O sea que es un discípulo que en cada lección lo estoy desafiando a hacer algo. ¿Sí? Lección 3, miembros de la iglesia. Le enseño unos cuantos temas en esta lección de qué es la iglesia, qué hace la iglesia, pero después lo meto en una parte que es, ¿qué es ser miembro? Y ahí le digo, ser miembro es asumir testimonio, sumarse a la vida de la iglesia, cumplir una función, sostener a otros, obedecer las órdenes de Cristo, hacer discípulos, predicar el Evangelio. Lo estoy desafiando a hacer cosas, ¿sí? Entonces, este discípulo o se va porque dice, no, yo en realidad yo quiero seguir con mi vida. Bueno, pero entonces no estaba convertido, ¿sí? Si se convirtió y realmente aceptó a Jesús como Señor y Salvador, entonces él rindió su voluntad y está listo para asumir estos desafíos. Ahora, si yo no lo desafío y le enseño teoría, él empieza a agrandar su cabeza con conocimiento y su compromiso queda en cero, ¿sí? Lección 4. Ya le enseño a ser de bendición a otros. Ya le pongo la mirada para afuera, no para él. Sí, sí, Jesús es tu Salvador, pero es tu Señor y Él quiere que vos seas de bendición a otros. La gracia de Dios es para que vos seas salvo, pero para que otros sean salvos a través tuyo. Y le enseño toda una lección acerca de que Él tiene que ser de bendición a otros, y lo desafío en esa misma lección a que Él empiece, ¿a quién vas a bendecir esta semana? ¿Sí? Entonces, tengo un discípulo que no lo dejo dormirse, ¿sí? Lo estoy constantemente desafiando a obedecer la palabra de Dios. Y en la última lección, ya le coloco 4 elementos, ¿sí?, de cómo crecer en la vida cristiana. Su vida devocional, leer la Biblia, orar, vida de discípulo, empezar una relación de discípulo, vida de célula, meterse en un grupo pequeño para desde ahí servir a Cristo y meterse en la iglesia, ¿sí? Y empezar a usar su capacidad, su función dentro de la iglesia, la que Dios le indique que él empiece a trabajar en la iglesia. Entonces lo estoy desafiando en 4 áreas de su vida para que él empiece a crecer. Terminó esta etapa, me voy a temas de la Biblia. ¿Qué es temas de la Biblia? Es un material que me dura un año, donde yo lo empiezo a llevar por los diferentes temas de la palabra de Dios, pero con un material muy simple, ¿sí? Este material de tema de la Biblia lo único que hace es ataca un tema por mes, le da 4 temas sobre un tema central, y lo único que le dan esos temas son 6 versículos para leer, donde él tiene que leer, descubrir las verdades que tiene que obedecer y cómo ponerlas en práctica. Nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con esto? Por ejemplo, en el primer encuentro, vida devocional, ¿sí? ¿Cuál es la meta práctica de este módulo? Tengo un encuentro personal con Dios cada día. Entonces, cada módulo que le entrego a él, ¿sí?, él tiene que dar un paso de compromiso con algún tema práctico. Hace una semana nosotros terminamos con nuestro grupo de discipulado acá en Salta, con la iglesia ahí en Anahuín, ¿sí? Terminamos este módulo y le preguntamos a cada uno, ¿vos tenés tu encuentro personal con Dios cada día? Sí, ¿a qué hora? Tal hora. Muy bien. O sea, en cada lección íbamos chequeando que lo que estamos tratando de lograr no es aprender una lección teórica, sino una meta práctica, ¿sí? Y así empezamos con cada módulo, vida de discípulo, meta práctica, recibo, doy discipulado, vida victoriosa, tengo victoria sobre lo que antes, y así voy tema por tema. Cada mes estoy trabajando un tema con mi discípulo y cada mes ese discípulo tiene que ir sumando un compromiso a su vida. Fíjese que ahí está, participo de la célula, participo de la iglesia, ahora empiezo, hablo de Jesús a semana, acá ya lo estoy llevando a que evangelice cada semana, ¿sí? Después lo llevo a que sea un administrador responsable,
después que tenga una vida equilibrada, después ya lo llevo a que se involucre en misiones, pero cada mes él está siendo desafiado en cada lección a asumir un compromiso, a subir un escalón en su nivel de compromiso. ¿Sí? ¿Qué me permite esto? Bueno, simplemente armar un desarrollo de ese compromiso en un crecimiento gradual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros ganamos una persona en enero, la bautizamos en julio, y en diciembre nos quejamos porque esta persona no hace nada. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué yo esperaba que si se convirtió en enero, en diciembre dé fruto, ¿sí? Si yo no lo he desafiado en nada en todo el año? Este concepto de desafiar a través de un proceso continuo en la vida del discípulo es lo que lo va llevando a él paso a paso a tener una vida comprometida. Y si en algún punto se estanca, bueno, tendré que trabajar más tiempo, tendré que seguir enseñando ese tema, tendré que seguir enseñándolo de manera diferente, pero no voy a pasar a la práctica, no voy a pasar al próximo módulo hasta que él alcance el desafío práctico que ese módulo presenta. ¿Sí? Por ejemplo, yo terminé la vida devocional con mi discípulo. Le pregunto, ¿tenés tu encuentro? No, no lo tengo. ¿Qué hago? ¿Sigo con el discípulo? No, ¿para qué voy a seguir? Si esto es un escalón básico, si él no tiene una vida devocional, ¿cómo va a escuchar a Dios? ¿Cómo le va a hablar a Dios? ¿Cómo va a experimentar a Dios? ¿Sí? No avanzo. Voy a seguir trabajando el tema de la vida devocional hasta que él lo practique. Cuando lo practique voy a pasar al otro punto. Y de esta manera me voy asegurando que con el que estoy trabajando está desarrollándose en su compromiso personal de obediencia con Dios. Esto era simplemente un ejemplo práctico para que ustedes vean cómo con las herramientas que tienen dentro del plan, ustedes pueden trabajar en el desarrollo del compromiso de los discípulos. Causas de pasividad, la voy a nombrar nomás porque creo que ustedes la entienden claramente. Malas experiencias anteriores, otros compromisos, no se les da lugar en la iglesia, no se les pide apropiadamente, no se los capacita para la tarea y se los abandona, se les da un trabajo y se los deja solos. Estas son causas reales, ¿sí?, de pasividad de muchos cristianos en las iglesias. Y es importante que si yo tengo un discípulo que está pasivo, ¿sí?, yo pueda sentarme con él y descubrir a ver cuál es el problema, cuál es la causa de su pasividad. ¿Es simplemente que no quiere obedecer o realmente tiene alguna de estas causas que yo puedo trabajar con él y mejorarla y ofrecerle otra opción y traerlo y sacarlo de esa pasividad y pasarlo al compromiso? ¿Qué cosas puedo ofrecer yo desde el ministerio como pastor o como iglesia para vencer estas causas de pasividad? Puedo ofrecer estabilidad en la tarea, ¿sí? Decirle que vamos a trabajar continuamente, que siempre vamos a estar con él, ¿sí? Que él se puede equivocar tranquilo, que simplemente aquí estamos con confianza y con deseo de servir al Señor. Le puedo dar confianza, ¿sí? El otro día estábamos el sábado en un entrenamiento de líderes y justamente una de las líderes del grupo pequeño dijo, vino una persona nueva al grupo que aceptó a Cristo y yo se me ocurrió decirle a un miembro del grupo que él la podía discipular, ¿sí? Y esto que parecía toda una novedad es lo que tiene que ser lo normal, que nosotros tengamos confianza en el líder o en el miembro para decirle, esta persona la discipulás vos, atendela vos, o esta persona la evangelizás vos. Transmitirle confianza al miembro para que lo haga él y no lo hagamos nosotros. ¿Sí? Trabajar con otro, decirle a esta persona que venga y vea, o con nosotros o con otro líder o con otro cristiano, pero trabajar de a dos. Por eso Jesús los mandaba de a dos, justamente para que no haya tanta frustración y haya cuidado en el trabajo ministerial. Entonces tengo que mandar a mi gente a trabajar con otros siempre de a dos. Confirmación en la tarea, capacitación en la tarea. ¿Cómo capacito a mi gente para hacer el trabajo que quiero que hagan? Apoyo constante a ese trabajo que hacen. Y finalmente, compromiso de parte de la iglesia con el trabajo que ellos hacen. Me acuerdo cuando en la iglesia de Madero hacíamos evangelismo, discipulado y células todas las semanas, y entonces el domingo, ¿sí?, mostrábamos el compromiso con cada persona que había discipulado, decíamos cuántos salían a discipular, cuántos fueron evangelizados, cuántos aceptaron a Cristo, cuántos líderes abrieron su grupo, y mostrábamos desde el frente cómo la iglesia estaba comprometida con el trabajo de toda esta gente que mostraba un compromiso
con el ministerio. Cuando desde la iglesia mostramos un compromiso con el trabajo de las personas también van a responder con compromiso al trabajo de la iglesia. Entonces aquí tenemos causas de pasividad y también elementos que podemos ofrecer para, de alguna manera, ir matando estas causas de pasividad dentro de la iglesia. Principios para desarrollar discípulos comprometidos. Evidentemente en la palabra de Dios tenemos infinidad, no terminaríamos nunca esta reunión, pero yo quiero usar solamente el encuentro de Samuel con Elí para sacar algunos principios para desarrollar discípulos comprometidos. Este pasaje en 1 Samuel 3 habla de que Samuel estaba ministrando a Jehová en la presencia de Elí. Dice la palabra que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice el pasaje también que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y como producto de que la palabra escaseaba, ¿sí?, no había visión con frecuencia. Entonces Samuel una noche empieza a escuchar una voz y se cree que es Elí, ¿sí?, y después de 2 o 3 veces Elí se da cuenta de que es Dios. Entonces le dice a Samuel, mirá, si te llama vos le vas a decir, habla Jehová que tu siervo oye. Entonces fue Samuel y se acostó en su lugar, vino Jehová y lo llamó a Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo. ¿Qué hizo Samuel? Hizo lo que le dijo el líder, hizo lo que le dijo su discipulador, hizo lo que le dijo su pastor, ¿sí?, el que estaba arriba de él, lo obedeció, ¿sí? Encontró orientación clara Samuel de cómo él conectarse con Dios para ver lo que Dios quería hacer con él. Entonces Jehová ya habla directamente con Samuel, ¿sí? Le dice, voy a hacer una cosa en Israel que le van a chillar los oídos a la gente, voy a cumplir todas las cosas que he dicho desde el principio al fin. Samuel recibe esta palabra de Dios, abre las puertas de la casa, se levanta el otro día, tiene miedo de hablar de todo lo que Dios le dijo, porque no sabe qué le va a decir Elí. Entonces Elí se le acerca, lo escucha, le dice que le cuente, y cuando termina Samuel de decirle todas las cosas, Elí dice, Jehová haga lo que bien le pareciere. O sea, a Elí le parece bien, ¿sí?, lo que Dios está haciendo con Samuel, ¿sí?, aunque la dirección directa va de Dios a Samuel. Ahora vamos a ampliar esto. ¿Cuál es el resultado de esta forma de actuar de Elí con Samuel? Samuel creció, Jehová estaba con él, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, o sea, fue obediente a cada palabra que Dios le fue diciendo, y todo Israel se enteró que Samuel era un discípulo comprometido de Dios. Este pasaje nos deja unas cuantas lecciones que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, que palabra y visión trabajan unidas en el ministerio. Y estos son algunos principios amplios del ministerio, pero que están muy relacionados con que se levante gente comprometida. A todos nos gustaría tener gente como Samuel, ¿sí?, que después es reconocido por todos de que es un discípulo comprometido o un profeta del Señor. Sin embargo, se dan algunos elementos aquí, ¿sí?, que ayudan a que se levante un discípulo comprometido como Samuel. Fíjense, puede haber ministerio sin palabra de Dios y como consecuencia sin visión, ¿sí? Cuando no hay palabra y no hay visión, ¿sí?, evidentemente es más difícil que surjan personas comprometidas con lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que ministerio y voluntad de Dios deben venir de la mano y venir de la mano de su palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Samuel ya ministraba, trabajaba en el ministerio, pero no conocía la voz de Dios, dice la Biblia. Y la voz de Dios justamente viene de su palabra. Entonces, si no había palabra, no había visión. Si no había visión, la gente trabajaba mucho, pero no estaba siguiendo la voluntad de Dios, la voz de Dios. Entonces, ¿cómo empieza a cambiar esta historia? Dios que quiere hablar, como siempre, ¿sí? Y personas como Elí, sabias, que en vez de decirle a Samuel, yo te voy a decir lo que Dios te quiere decir, Dios me dijo tal cosa para vos, lo único que hace Elí es direccionar a su discípulo hacia la voluntad de Dios. Le dice, si Él te llama, vos decile, acá estoy, te escucho, y Dios te va a decir lo que te tiene que decir. Acá se rompe, ¿sí?, un mito nuestro donde líderes y pastores decimos cosas a las personas. Dios quiere hablar
con nuestros discípulos. Dios quiere hablar con nuestros miembros, con nuestros cristianos. Y nuestra función es simplemente direccionarlos a la voluntad de Él, a la voz de Él. Cuando ellos se encuentren a Jehová, Jehová les va a hablar claramente, va a generar compromiso en ellos y va a hacer una obra con ellos. Ahora, si nosotros nos estamos continuamente metiendo en el medio de esta relación, evidentemente perdemos la posibilidad de que Dios haga cosas a través de todos estos miembros, discípulos y personas que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Fíjense cómo Elí mantiene sano y bíblico el canal de comunicación con su discípulo. ¿Qué significa mantener sano y bíblico el canal de comunicación? Que Dios se comunica con sus hijos. No se comunica con el pastor para que el pastor le diga al miembro y el miembro le contesta al pastor y entonces el pastor le contesta a Dios. Esta triangulación no existe en la Biblia. Dios siempre habló directamente a las personas con las que quería hacer algo en la historia. Y Elí entendió y reconoció esto. Y simplemente entonces le dijo, cuando Dios te hable, escucha lo que Él te diga y hace lo que Él te diga. Punto. Terminó mi función como líder, mi función como pastor, mi función como discipulador. ¿Dónde termina mi función? En dirigirte a Dios. Dios te va a dirigir a vos y va a hacer su obra. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se acerca porque Dios le está diciendo que haga algo, nuestra función como Elí tendría que ser simplemente direccionar a los discípulos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque según este pasaje, Dios está listo para obrar, para generar compromiso, desarrollar planes que estén de acuerdo a su voluntad. Le dice Dios a Samuel, yo voy a hacer algo en Israel y a la gente le van a zumbar los oídos de lo que yo voy a hacer. Y voy a cumplir todo lo que he dicho desde principio a fin. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y es así. Él está listo para obrar en cualquier persona que lo escuche a Él. Él va a generar compromiso en esa persona y Él va a desarrollar sus planes de acuerdo a lo que quiere hacer. Entonces, ¿cuál es mi función? Dejar que Dios lo haga con cada persona y con cada discípulo que tengo y no meterme en el medio. Elí no se metió en el medio y dejó que entonces arranque una nueva etapa en el ministerio que se estaba desarrollando. Ahora, la conclusión de todo esto, ¿cuál es? Palabra, visión, compromiso y cumplimiento de la voluntad de Dios vinieron todos juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo quiero que este miembro esté más comprometido. ¿Más comprometido para qué? ¿Para que haga lo que vos querés? ¿Para que siga tus planes? Yo quiero más compromiso, pero para las cosas que yo quiero hacer. Veo pastores continuamente levantando compromisos para construir edificios, para construir cosas materiales, para comprar cosas que tienen que ver con lo físico, con lo material. ¿Sí? ¿Para eso queremos compromiso? Cuando hay palabra, y la palabra viene de Jesús claramente hacia nosotros, esa palabra trae visión clara. La visión clara de Dios a nuestros discípulos va a hacer que ellos se levanten en compromiso, pero un compromiso para hacer lo que Dios les diga, no lo que yo les diga. Y eso va a llevar al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y todo esto viene en un paquete donde yo no puedo desprender y decir, no, yo lo que quiero es el compromiso. No, el compromiso viene unido a la visión, y la visión nace de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que Jesús nos mandó a hacer. Si arrancamos bien por lo que Jesús nos mandó a hacer y adoptamos esa visión y le sumamos el compromiso, entonces vamos a cumplir lo que Dios quiere hacer a través de esto. No podemos desmembrar todo esto y querer compromiso sin que esto venga unido con palabra y visión y cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos un desafío como pastores, a que nosotros primero tomemos la palabra clara que Jesús nos enseña de lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, que de ahí se construya nuestra visión. Esa visión, Dios va a levantar las personas comprometidas para llevarla adelante y va a cumplir su voluntad, la que Él quiere hacer a través de nosotros y de nuestra iglesia. Otro principio muy importante en el compromiso es colocar delante de nuestros discípulos una visión más grande que ellos. Colocar delante de nuestros discípulos una visión más grande que ellos. Esto genera compromiso. Muchas veces nuestros discípulos no se comprometen porque no hay delante de ellos una visión más grande. Simplemente le decimos, no, usted venga, siéntese, escuche el mensaje, ofrende, cante, vuelva a su casa. ¿Sí? Bueno,
Eso trae inercia, trae pasividad, trae hasta frustración y trae hasta gente que entra en un estado de comodidad que después no lo podemos sacar más. ¿Sí? Mire algunos, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Acá yo puse 5 pasajes nomás como para no abundar. 5 pasajes nomás. Cualquiera de esos pasajes que usted tome, ustedes son pastores, no se los voy a leer, los conocen a todos. ¿Sí? Cualquiera de esos pasajes es una visión más grande que lo que los discípulos podían imaginar. Será predicado el Evangelio en cada lugar, en cada tribu, en cada nación. Nosotros 12. Hacer discípulos en todas las naciones, pero si estamos acá en Jerusalén. Predicar el Evangelio en todo el mundo. Jesús colocó delante de ellos una visión más grande que ellos. ¿Por qué lo hizo? Porque esto colocaba a sus discípulos en la perspectiva correcta. ¿Sí? Entender que ellos estaban en la obra de Dios para algo mucho más grande que ellos mismos. ¿Sí? En segundo lugar, porque nos enfoca en lo que falta hacer en la visión de Dios. Cuando nosotros miramos los desafíos que Dios le dejó a sus discípulos, que son los mismos que nos dejó a nosotros, enseguida nos damos cuenta de cuál es la tarea que falta hacer, cuál es la parte que nos falta hacer para terminar esta obediencia a lo que Jesús nos mandó. En tercer lugar, nos muestra la importancia de cada logro, cada cosa que nosotros logramos, ¿sí? Como por ejemplo ganar personas para Cristo, hacer discípulos, plantar una iglesia, enviar un obrero, alcanzar un pueblo no alcanzado. Lo entendemos como un logro y lo celebramos en función de esa visión más grande que tenemos. Si no podemos quedarnos contentos con decir, ya gané una persona para Cristo. Y eso era todo, hasta ahí ya está. ¿Ese era el gran objetivo? No. Eso simplemente es un gol. Hay que celebrarlo, pero hay que volver enseguida a la cancha y seguir jugando porque la visión no está cumplida todavía. Y es esa visión la que genera un compromiso cada vez más grande en las personas. Cuando esa visión grande no está, ¿sí? La gente empieza a achancharse, ¿sí? Y a mirar qué es lo próximo que puede hacer porque no tiene por delante un nuevo desafío que tiene que alcanzar. Colocar delante de ellos una visión más grande tiene que ver con hacer nuestra iglesia misional. Separar la iglesia de la misión es imposible. Me ha tocado hablar con pastores que directamente me dicen, mire, yo quiero que me ayude en el crecimiento de mi iglesia. Después más adelante voy a ver lo del tema de la misión. Esto es como separar el chasis del motor. ¿Sí? ¿Por qué no podemos separar la iglesia de la misión? En primer lugar, porque quiebra la identidad misional de la iglesia. La iglesia está en lo que llamamos la misión Dei, la misión de Dios, no es la nuestra, es la de Él, es la de su iglesia. ¿Y yo quién soy para separar? ¿Y yo quién soy para decir, no, primero voy a hacer esto y después hago lo otro? ¿Sí? Esto quiebra la identidad misional de la iglesia. En segundo lugar, coloca a la iglesia en desobediencia. Una iglesia que agarra un mandato de Jesús y dice, no, lo voy a hacer después. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿quién es el que manda en esta iglesia? ¿Cristo, que mandó a hacer estas cosas? ¿O este hombre que está decidiendo cuándo las va a hacer y está postergando algo que para Dios es un mandato? En tercer lugar, separar iglesia de misión coloca a la iglesia en el centro. Y para Dios la iglesia no es el centro, la iglesia es la herramienta. ¿Para qué? Para la misión. En el centro está el perdido, en el centro está, he venido aquí para salvar, buscar lo que se había perdido. Cuando yo coloco otra cosa en el centro de la iglesia que no sea la misión, pierdo el sentido que Dios le ha dado a su iglesia. Y si lo hago así, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que me desvío de la misión y del propósito que Dios tiene para la iglesia. Personalmente creo que mucho del retraso y la falta de crecimiento de la iglesia de Cristo está relacionada con esta desobediencia. Cuando nosotros colocamos a la iglesia de un lado y a la misión del otro y separamos lo que no se puede separar. Esto como que yo quiera separarle a usted el cuerpo del corazón, ¿sí? Ninguno de los dos va a funcionar. Por eso muchas iglesias no funcionan. ¿Por qué? Porque han querido separar lo que es inseparable. La única manera de que la iglesia vuelva a recuperar su identidad, su misión y su propósito es que la misión al perdido vuelva a estar en el centro
de la iglesia. Esto desafía a todo discípulo de Cristo. Lo desafía porque entiende que hay algo por hacer todavía. Y ese algo por hacer es el que continuamente, día a día, Dios va a usar a través del Espíritu Santo para invitarnos a un compromiso cada vez mayor. Y finalmente, el precio del discipulado. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El precio de discipulado lo podemos desgranar más o menos así. Primero Jesús dice: si quiere venir. O sea, siempre el discipulado es una invitación de Dios a nosotros, no es una obligación. Yo tengo que querer aceptar esa invitación. El segundo componente es que es en pos de mí, vamos detrás de una persona, ¿sí? Una persona, no una organización, no un ministerio, no una denominación. Estamos siguiendo a alguien. Ese alguien nos habla directamente, como Jehová le habló a Samuel, y nos llama para su obra, ¿sí? Entonces nuestro oído tiene que estar directamente conectado con Él, no con una organización, una denominación, con qué Jesús me mandó a hacer a mí. Y una vez que estoy listo a escuchar a esa persona, entonces vienen lo que tengo que hacer: negarme a mí mismo, morir a lo que yo quiero hacer, ¿sí? A mí me gustaría hacer esto con la iglesia. ¿Sí? Yo no soy la cabeza de la iglesia. Yo no tengo derecho a decidir qué hacer con la iglesia. La iglesia es de Cristo. Y Jesús ya le dijo a la iglesia lo que tenía que hacer. Yo solamente soy un administrador que Dios me está dando unos años de vida para que yo pueda en este lugar colaborar con lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Tengo que morir a mí. Y tengo que dejar que Cristo, Jesús, la cabeza de la iglesia, sea la que mande en la congregación en la que estoy a cargo. Tengo que tomar mi cruz. La cruz era un elemento de tortura. Quiere decir que siempre va a haber un sacrificio que voy a tener que hacer y que Dios nos va a pedir a cada uno de manera particular. Y finalmente, sígame. O sea, no piense en mí, no se emocione conmigo, simplemente accione, obedézcame, haga lo que yo le digo, ¿sí? Esto es lo que Jesús nos invita como precio del discipulado. El que no carga su cruz, dice Jesús, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aclaración de Jesús, ¿sí? Nosotros somos tan buenos que, sí, llamamos a todos discípulos. ¿Son todos discípulos? No. ¿Por qué? Porque no cargan su cruz y no siguen a Jesús en obediencia. Entonces, por más que lo sientan, por más que quieran, no pueden ser mi discípulo, dice Jesús. Y como Jesús sí es claro, ¿sí? Jesús se lo dice directamente a sus discípulos. Ejercicio para discípulos, ¿sí? Calcule el costo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto le cuesta a usted? ¿Cuál es el precio para usted de seguir a Cristo? Bueno, el precio de seguir a Cristo para todos los verdaderos discípulos es el mismo. ¿Cuál es? Cuesta lo que Él te mande. Es el mismo porque el precio es el que Jesús diga, ¿sí? No es el mismo porque a todos no nos pide lo mismo Jesús. Pero a cada uno tiene que obedecer aquello que Jesús le está mandando a hacer. Entonces, ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Cuesta lo que Jesús me esté mandando a hacer hoy. Este es el precio discipulado para cada uno de nosotros. Uno de los grandes ejemplos del precio del discipulado es el pastor Bonhoeffer, pastor protestante y teólogo luterano, líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Él fue arrestado, encarcelado y ahorcado en el año 1945 por el movimiento nazi. Él escribió el libro El costo del discipulado, ¿sí? Donde habla de seguir a Jesús, pero nos recuerda lo que Jesús demanda de nosotros. Este hombre fue invitado por cristianos de Estados Unidos cuando se dieron cuenta de que lo iban a arrestar, encarcelar y matar. Él fue invitado a salir e ir a Estados Unidos y ahí podía estar cómodo, tranquilo y seguro. Y él dijo que no. Él entendió que el lugar donde Dios lo había llamado era ahí, que él tenía que cumplir la función de a través de su radio seguir denunciando el movimiento nazi y que él tenía que quedarse con la iglesia en la que estaba, aún en medio de tener peligro de muerte. Esto es entender el precio del discipulado.
Él es alguien que llegó a dar su vida por ser discípulo de Cristo. ¿Sí? Este libro no está disponible gratuitamente, pero si usted lo puede conseguir o comprar, hágalo porque es la experiencia de una persona que está hablando de lo que realmente vivió en este tema del precio del discipulado. Y él nos deja uno de los conceptos más profundos acerca del discipulado, que tiene que ver con la gracia barata. ¿Qué es la gracia barata? La gracia barata es que la gracia de Dios llega a una persona y esa persona acepta la gracia para ser salvo, pero no para ser discípulo. Esto es lo que él llama la gracia barata. La gracia barata es el asentimiento intelectual de la fe o de las doctrinas, pero sin que nuestra vida se transforme como seguidores de Cristo. La gracia barata es la justificación del pecador, pero sin que ese pecador viva las obras que deben acompañar un nuevo nacimiento. La gracia barata es la predicación del perdón, pero sin arrepentimiento. El bautismo sin compromiso. La comunión con la iglesia, pero sin confesión. Es la gracia sin discipulado. Es la gracia sin cruz, sin costo, sin obediencia. Esta gracia surge del deseo del hombre de ser salvado, pero no de ser discípulo. Esto es lo que él llama la gracia barata y después aclara lo que es la gracia cara. ¿Cuál es la gracia cara? Que Dios por gracia nos dio la salvación, pero no para que nosotros simplemente disfrutemos de la salvación, sino para que hagamos lo que Cristo hizo por nosotros. Él se entregó totalmente, ahora Él quiere que nos entreguemos totalmente. La gracia cara es la gracia que nos cuesta la vida. Es costosa porque Cristo entregó su vida por nosotros y ahora espera lo mismo, que yo entregue mi vida por Él. Por eso el hombre con una entrega total a Cristo, compromiso total de discípulo, hace realmente valiosa esa gracia. La gracia cara es el ingreso a la vida activa del discípulo que da frutos en una obediencia ciega y continua al Señor. La gracia cara es la fe que ya no se queda quieta ni espera, sino que busca qué es lo que Dios quiere hacer con él en este tiempo. La gracia cara es el cristiano que, consciente de esta gracia, se levanta cada día para obedecer a su Señor. Decía Bonhoeffer, solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. No podemos separar la creencia de la obediencia. O usted cree en Cristo y lo obedece, y si no lo obedece, entonces no cree. La creencia intelectual no salva a nadie. Lo único que salva, como dice la palabra de Dios, como por fuego, es que nosotros vivamos una vida donde tenemos la salvación, pero vivimos un compromiso de acuerdo a esa salvación. Significa la gracia cara la adhesión estricta a Cristo y sus mandamientos. Tenemos que dejar de escuchar excusas para no obedecer los mandatos de Cristo, aún de líderes y de pastores. Los discípulos, cuando vieron cómo Jesús trató al joven rico, preguntaron, ¿quién va a ser salvo si el desafío y la vara es tan alta para ser discípulo tuyo? Y Jesús dijo, es muy difícil ser salvo, pero con Dios todo es posible. Estamos entonces frente al desafío de llevar nuestra cruz y ser obedientes. Cada uno de nosotros debe llevar la suya, con dignidad, con la ayuda del Señor. Se cuenta la historia de un joven, y con esto ya vamos terminando, que vino con su cruz y le dijo al Señor, Señor, la verdad quiero devolverte esta cruz porque es muy pesada, me cuesta, me lastima el hombro. Entonces Jesús le dijo, sí, entra en ese salón y agarrá la que vos quieras. Y él entró con su cruz en ese salón y empezó a ver todas las cruces que había ahí. Había miles de cruces, había cruces grandes, había cruces pesadas, había cruces que lastimaban, había cruces que eran tan grandes que no se podían ver, había cruces que estaban manchadas con sangre. Y él vio los diferentes tipos de cruces que había. Vio que había cruces mucho más grandes que él, mucho más pesadas que la de él, mucho más difíciles de llevar que la de él. Y después de recorrer todo el salón, mucho tiempo, se acercó al Señor Jesús y le dijo, mirá, Señor, yo lo que estoy buscando es la más chiquita, la más liviana.
la más fácil de llevar, esa es la que estoy buscando realmente. Y Dios le dijo, esa es la que está llevando, esa es la que está llevando. A veces no nos damos cuenta de cuál es la cruz que estamos llevando. Lo que sí está claro es que Jesús a cada uno nos ha dicho que tomemos nuestra cruz y que en cada uno es particular y que cada uno Dios sabe la medida de lo que podemos llevar y cada uno la tiene que llevar con dignidad. En este momento hay misioneros que han sido secuestrados por los islamistas, 2 misioneros norteamericanos que han sido secuestrados. Ellos están llevando una cruz mucho más pesada que nosotros en este momento. Por eso cada uno tiene que reflexionar con sabiduría de cómo estamos llevando la cruz que Dios nos ha dado y cuánto estamos dispuestos a llevar. En este ejercicio Dios nos invita a cada uno de nosotros a repasar de nuevo, porque estoy seguro que en algún momento de tu vida ya lo hiciste, repasar ese ejercicio de calcular el costo de cómo estamos siguiendo a Cristo. El apóstol Pablo lo entendía de esta manera, el precio del discipulado. Cada día muero, cada día muero. Hay algo a lo que tengo que morir y algo que tengo que llevar. Y creo que en esta noche estamos en un momento de una hora de negarse. Es hora de negarnos a ciertas cosas que estamos haciendo. Es hora de decir, Señor, me quiero negar a esto para darte espacio para que vos hagas lo que vos quieras hacer. Estamos en una hora de morir. Hay cosas a las que tal vez Dios está diciendo, hay que morir a esto. Si vos seguís con esto, yo no puedo hacer mi obra. En Juan 14, 21, Jesús dice clarito, dice, vos demostrás tu amor por mí cada vez que me obedeces. Entonces, hacé espacio, hacé morir las cosas que están molestando, ¿sí? Y entonces obedeceme y yo me voy a manifestar más a vos. Y voy a pedirte más y voy a hacer más con tu vida. Es hora de tomar nuestra cruz. Tal vez la que estamos llevando y otras que Dios quiere que tomemos. Tal vez Dios te ha ido haciendo madurar y te está desafiando a nuevos niveles de compromiso. El nuevo nivel de compromiso viene con aumento del peso y la dificultad de la cruz que hay que llevar siempre. Hora de seguirle. Tal vez es hora de empezar a seguir a Jesús claramente en las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Dejar tanto de dar vuelta en lo que nosotros queremos hacer y tomar el mandato de Cristo puro y colocarlo en nuestra vida para que todo lo demás se desvanezca y quede en el centro de nuestra vida y de nuestra iglesia la obediencia de seguir a Jesús. Dios nos ayude en esta noche a que cada uno de nosotros pueda tomar las decisiones necesarias en su vida para ser discípulos comprometidos y entonces, al ser discípulos comprometidos, podamos ser un modelo claro para que en nuestros grupos y en nuestras iglesias también Dios empiece a levantar discípulos comprometidos. Dios les bendiga en esta noche. Comparto audio para que ustedes puedan enriquecer este tema con sus experiencias, con sus preguntas, con sus comentarios.